Lucas no había tenido infancia fácil. Creció en un barrio humilde, donde el desayuno a veces era solo pan seco y el abrigo de invierno, el mismo de 3 años atrás. Su padre los abandonó cuando él tenía 9. Su madre, con las manos agrietadas de tanto fregar suelos ajenos, le decía todas las noches: Lucas, la lealtad es lo único que no se compra, pero si alguien te falla una vez, no vuelvas a abrirle la puerta. Esas palabras se le clavaron en el alma como una promesa sagrada. Ahora, sentado en la terraza de su penthouse, con el skyline de la ciudad extendiéndose a sus pies, Lucas miraba el horizonte sin verlo realmente. Tenía todo, menos paz. Sus socios lo admiraban, sus empleados lo respetaban, pero nadie lo conocía de verdad. Hasta que llegó Isabel. Ella no buscaba su dinero. De hecho, cuando se conocieron en una exposición de arte, ella como curadora, él como patrocinador, ni siquiera supo quién era. Solo vio a un hombre solitario, observando un cuadro de una madre abrazando a su hijo, con los ojos húmedos. Ella se acercó y le dijo, con voz suave: ¿te duele algo? Y por primera vez en años, Lucas respondió con honestidad: sí. Me duele no saber cómo amar sin temer que me dejen. Isabel no huyó. Al contrario. Se quedó. Y poco a poco, con paciencia infinita, fue tejiendo un hogar donde Lucas aprendió a respirar sin miedo. En su apartamento modesto, él insistió en vivir allí al principio, para probar que no era el dinero lo que los unía. Las noches eran largas de conversaciones, risas calladas y silencios cómplices. Por primera vez, Lucas sintió que pertenecía a algo más grande que sus logros. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, Isabel entró con una sonrisa tímida, sosteniendo un pequeño test en la mano. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y alegría. Lucas, dijo, con la voz temblorosa. Vamos a tener un bebé. Él se quedó inmóvil. El corazón le golpeó el pecho como si quisiera escapar. Miró sus manos, manos que habían firmado contratos millonarios, que habían cerrado tratos con gobiernos, y ahora temblaban como las de un niño. ¿Estás segura?, preguntó, casi en un susurro. Sí, respondió ella, acercándose y apoyando su frente en la de él. Es real. Es nuestro. Por un instante, el mundo dejó de girar. Lucas cerró los ojos y, por primera vez en su vida adulta, rezó. No sabía a quién, pero pidió: que no sea como mi padre. Que yo no falle a este hijo. Pero la vida, cruel y hermosa a la vez, tenía otros planes. 2 días después, recibió una llamada urgente desde Singapur. La fusión más importante de su carrera estaba en peligro. Debía partir de inmediato. Y no volvería en semanas, sino en meses. Tal vez más. Sentado en el borde de la cama, esa noche, miró a Isabel dormir, con una mano sobre su vientre aún plano. Quiso gritar. Quiso romper algo. Pero en cambio, se inclinó y besó su frente con devoción. Cuida de ti, le susurró. Y cuida de él, o de ella. No confíes en nadie fuera de nosotros. Prométemelo. Isabel abrió los ojos, soñolienta, y asintió. Lo prometo. No sabían entonces que esas palabras, dichas con amor, se convertirían en una orden que cambiaría sus vidas para siempre. Lucas partió al amanecer, con el alma partida entre el deber y el deseo. Y mientras el avión despegaba, miró por la ventanilla y murmuró, como si el cielo pudiera escucharlo: volveré antes de que nazca. Te lo juro. Pero el destino, como siempre, tiene su propio guión. Y a veces, las promesas más sinceras se rompen, no por falta de amor, sino por exceso de dolor. Certo, agora atue como eme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emoção, com muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 3:40 de la tarde Isabel no era de las que llamaban la atención con vestidos caros ni joyas brillantes. Su belleza estaba en la forma en que escuchaba, con los ojos abiertos, el corazón inclinado hacia adelante, como si cada palabra del otro fuera un tesoro.
trabajaba como curadora en un pequeño museo de arte contemporáneo, donde pasaba horas estudiando pinceladas, leyendo cartas de artistas olvidados y soñando con historias que nadie más veía. Cuando conoció a Lucas, no supo quién era. Solo vio a un hombre alto, de mirada intensa y gestos contenidos, parado frente a una pintura que mostraba a una madre abrazando a su hijo bajo la lluvia. Algo en su postura le dolió. No era tristeza, era soledad. Una soledad antigua, arraigada. ¿Te duele algo?, le preguntó, sin pensarlo. Él se volvió lentamente, sorprendido. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía. Sí, respondió, con voz ronca. Me duele no saber cómo amar sin temer que me dejen. Ella no sonrió. No lo juzgó. Solo asintió, como si entendiera perfectamente. Entonces, dijo suavemente, quizás no se trata de amar sin miedo, sino de amar a pesar del miedo. Fue en ese instante que algo en Lucas se agrietó. No se rompió, solo se abrió. Y por esa grieta, Isabel entró. Con el tiempo, se convirtió en su refugio. Mientras el mundo lo aplaudía por sus logros, ella lo abrazaba cuando los números no cerraban, cuando los socios traicionaban, cuando el peso de ser el exitoso Lucas Valente lo aplastaba. En casa, él no era un magnate. Era simplemente Lucas. El hombre. Que cocinaba mal, que reía con los ojos entrecerrados, que guardaba las cartas que ella le escribía en una caja de madera bajo su cama. ¿Por qué haces eso?, le preguntó una vez Isabel, viéndolo guardar una nota donde solo decía, hoy llovió. Te extrañé. Porque algún día, dijo él, acariciando la caja, si todo se desmorona, quiero tener pruebas de que fui amado de verdad. Ella se acercó, tomó su rostro entre sus manos y le dijo con firmeza, no necesitas pruebas, Lucas. Yo estoy aquí. Y lo estaba. Siempre. Incluso cuando él se volvía frío, incluso cuando el trabajo lo consumía, Isabel no exigía. Esperaba. Con paciencia, con fe, con un amor silencioso que no necesitaba demostraciones. Pero ahora, con la noticia del embarazo, todo cambió. Aquella mañana, después de confirmar lo que su cuerpo ya sabía, se sentó en el borde de la cama, mirando el reloj. Lucas aún dormía, agotado tras una semana de reuniones interminables. Ella no quiso despertarlo. Solo observó su rostro tranquilo, memorizando cada línea, cada sombra bajo sus ojos. Cuando él abrió los ojos y la vio allí, inmóvil, con una expresión entre el terror y la dicha, supo que algo grande había sucedido. ¿Qué pasa?, preguntó, incorporándose de inmediato. Isabel respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar al vacío. Vamos a tener un bebé. El silencio que siguió fue tan profundo que pareció que el tiempo se detuvo. Lucas no habló. Solo la miró, con los ojos llenos de algo que ella nunca había visto antes, vulnerabilidad pura. Luego, sin decir una palabra, se levantó, la tomó en brazos y la abrazó con tanta fuerza que ambos sintieron el latido del otro como un tambor compartido. No voy a ser como mi padre, murmuró contra su cabello. Nunca. Lo sé, susurró ella, con lágrimas en los ojos. Por eso te elegí. Pero la vida, implacable, ya tejía su trampa. 2 días después, llegó la llamada desde Singapur. La fusión se desmoronaba. Debía irse. Ahora. Isabel lo ayudó a empacar en silencio. No protestó. No lloró. Solo dobló sus camisas con cuidado, como si cada pliegue fuera una oración. Volveré antes de que nazca, le prometió él, sosteniendo su rostro entre sus manos. Lo sé, repitió ella, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero en el fondo, ambos sentían el mismo temor, que el mundo fuera demasiado grande, demasiado cruel, para mantener intacto lo que habían construido. Y mientras Lucas subía al auto que lo llevaría al aeropuerto, Isabel se quedó en la puerta, con una mano sobre su vientre aún plano, y murmuró al viento, cuidaré de ti. De los dos. No sabía entonces que esa promesa la llevaría a perderlo todo, excepto a su hija. Y que 3 años después, regresaría con G, no como la esposa que partió, sino para un último abrazo, ni siquiera para un beso verdadero.
Solo un roce de labios apresurado, frío, y una promesa susurrada al viento: volveré. Los días siguientes fueron extraños. Al principio, todo parecía normal. Las llamadas nocturnas, aunque breves, eran cálidas. Lucas preguntaba por cómo se sentía, por los antojos, por si ya había elegido nombres. Ella le contaba de las náuseas matutinas, de los sueños extraños, del miedo dulce que crecía dentro de ella junto con la vida que llevaba. ¿Y si es niña?, le preguntó una noche, acariciando su vientre apenas abultado. Entonces será fuerte, dijo él, con voz suave. ¿Como tú? Pero poco a poco, las llamadas se hicieron más cortas. Luego, espaciadas. Y luego, cesaron. Al principio, Isabel pensó que era por el trabajo. Que algo urgente lo había absorbido. Esperó. Rezó. Escribió mensajes que nunca enviaba. Hasta que, una mañana, recibió un correo de su asistente personal: el señor Valente ha entrado en un periodo de aislamiento digital por razones de seguridad. No habrá contacto externo hasta nuevo aviso. Aislamiento. La palabra sonó como una puerta cerrándose con llave. Las semanas pasaron. El vientre de Isabel creció. Sus amigas la visitaban, le traían sopas, le contaban chistes para animarla. Pero ella sonreía con los ojos ausentes. Porque cada noche, al acostarse, miraba el teléfono apagado sobre la mesita y se preguntaba: ¿sabe que ya siento sus pataditas? ¿Sabe que hoy escuché su corazón latir por primera vez? Fue entonces cuando Rafael apareció. Lo conocía de vista. Había estado en algunas reuniones con Lucas, siempre al margen, con una sonrisa demasiado perfecta y ojos que no parpadeaban lo suficiente. Un día, tocó a su puerta con un expediente en la mano. Lucas me pidió que me asegurara de que estuvieras bien, dijo, con una voz que pretendía ser tranquilizadora. Con todo lo que está pasando en la empresa, no puede comunicarse, pero dejó instrucciones claras. Isabel, hambrienta de cualquier noticia de su marido, lo dejó entrar. ¿Él te dijo algo de mí?, preguntó, con la voz quebrada. Rafael bajó la mirada, como si le doliera responder. Solo que cuidara de ti. Y que no confiaras en nadie más. Ella asintió, aliviada. Al menos sabía que Lucas seguía pensando en ella. Pero con el tiempo, las visitas de Rafael se volvieron más frecuentes. Traía documentos, explicaba decisiones empresariales, le decía que Lucas estaba orgulloso de cómo manejaba todo. Y luego, una tarde, mientras servía té, soltó una frase que la heló: ¿sabes? A veces me pregunto si realmente sabe lo que tiene en ti. Isabel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Rafael suspiró, como si cargara un secreto pesado. Nada. Olvídalo. Solo, a veces, las personas hacen elecciones que no entienden hasta que es demasiado tarde. Esa noche, Isabel no durmió. Las palabras de Rafael giraban en su cabeza como cuchillas. ¿Qué quería decir? ¿Acaso Lucas ya no la quería? ¿Había cambiado de opinión? ¿La consideraba un lastre? El miedo, esa sombra silenciosa, comenzó a crecer dentro de ella. No era solo la soledad, era la duda. Y la duda, cuando se alimenta del silencio, se convierte en monstruo. Una semana después, Rafael llegó con un sobresellado. Es del bufete legal de Lucas, dijo. Hay cambios en la estructura de los activos. Necesitan tu firma para proteger a la familia, especialmente ahora que el bebé viene en camino. Isabel miró los papeles. Nombres, números, cláusulas que no entendía del todo. Pero confió. Porque creyó que venían de Lucas. Porque necesitaba creer que él seguía cuidando de ella, aunque no pudiera hablarle. Firmó. No supo entonces que aquel gesto, hecho con amor y miedo, entregaría parte del imperio de Lucas a manos ajenas. Y mientras el embarazo avanzaba, Isabel se sentía cada vez más sola. El mundo giraba, pero ella estaba atrapada en un limbo de silencio. Cada movimiento de su bebé era un recordatorio de que alguien la amaba incondicionalmente, pero también de que el hombre que juró estar a su lado había desaparecido sin rastro.
Una noche, ya en el 8º mes, despertó con lágrimas en los ojos. Soñó que Lucas regresaba, pero no la reconocía. Miraba a su hija, pero no la tocaba. Solo decía, no eres quien yo creía. Se levantó temblando, caminó hasta la ventana y miró la ciudad iluminada. En algún lugar allí afuera, él estaba. ¿Pensaba en ella? ¿En su hija? ¿O ya había construido otra vida? Apoyó una mano en su vientre redondo y susurró, con la voz rota, no importa. Yo te tendré a ti. Y eso será suficiente. Pero en el fondo, en ese rincón oscuro del alma donde duermen los miedos más profundos, sabía que nada sería suficiente si Lucas no volvía, o si volvía y ya no la amaba. Y así, entre esperanza y desconfianza, entre el amor y el abandono, Isabel llegó al final. Habían pasado 9 meses desde que Lucas se fue. 9 meses de llamadas truncadas, de mensajes sin respuesta, de promesas que se desvanecieron como humo. Y ahora, en las puertas del alumbramiento, se sentía más sola que nunca. Rafael había dejado de visitarla hace semanas. Demasiado riesgo, le dijo la última vez. Si alguien ve que paso tanto tiempo contigo, podrían malinterpretarlo. Ella sintió, pero algo en su tono la inquietó. Ya no sonaba como un aliado. Sonaba como alguien que había conseguido lo que quería. De pronto, una contracción más fuerte la dobló en dos. Se aferró al respaldo del sofá, respirando con los ojos cerrados. Sabía que era hora. Tomó su bolso prearmado, verificó que tenía el documento de identidad, la tarjeta del seguro, y salió bajo la tormenta. En el hospital, las enfermeras la recibieron con calma profesional. La instalaron en una habitación privada, pagada, según Rafael, con fondos reservados de Lucas, y le colocaron monitores. Mientras esperaba, miraba la puerta, una y otra vez, como si en cualquier momento él apareciera, empapado, arrepentido, diciendo, perdóname, llegué tarde, pero estoy aquí. Pero nadie vino. Las horas pasaron. El dolor creció. Y en medio de un grito ahogado, entre lágrimas y sudor, nació Giovanna. Pequeña. Perfecta. Con los ojos oscuros y una voz que llenó la habitación como un milagro. Cuando la pusieron en sus brazos, Isabel rompió en sollozos. No de alivio. No de alegría. De una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Hola, mi amor, susurró, acariciando su mejilla. Eres tan hermosa, y ya te amo más que a mi propia vida. La enfermera sonrió. ¿No vendrá el papá? Isabel bajó la mirada. Tragó saliva. Y con una voz que apenas reconocía como suya, dijo, él no puede venir. Pero esa noche, mientras G dormía en su cunita junto a la cama, Isabel tomó una decisión. No sabía si Lucas volvería. No sabía si alguna vez la perdonaría por haber firmado esos papeles. Pero sí sabía una cosa, ella no fallaría a su hija. Al día siguiente, Rafael apareció con un ramo de flores y una sonrisa tensa. Felicidades, dijo, dejando las flores sobre la mesa. Es una niña preciosa. Lucas estaría orgulloso. Isabel lo miró fijamente. ¿Sabes algo de él? Rafael evitó su mirada. Nada concreto. Solo rumores. Dicen que está negociando en Dubái. Que podría tardar meses más. Ella sintió, pero algo en su postura cambió. Ya no era la mujer vulnerable que firmaba papeles sin leer. Era una madre. Y las madres, cuando protegen, se vuelven imparables. Entonces, dijo, con voz firme, necesito acceso a los fondos para el cuidado de G. Documentos médicos, guardería, todo. Quiero transparencia total. Rafael parpadeó, sorprendido. Isabel, todo está bajo control. No tienes que preocuparte. Sí tengo, respondió ella, sosteniendo a G contra su pecho. Porque si algo le pasa a ella por falta de recursos, sabré a quién buscar. Hubo un silencio incómodo. Rafael asintió lentamente. Haré lo necesario. Pero cuando salió, Isabel notó que no dejó ningún documento. Solo flores marchitas y una sensación de vacío. Días después,
al intentar usar la tarjeta corporativa que siempre había tenido, recibió un mensaje: tarjeta bloqueada. Contacte a administración. Llamó al banco. Le dijeron que las cuentas conjuntas habían sido restringidas por orden directa del titular principal. Su corazón se detuvo. ¿Lucas? ¿Él había hecho eso? ¿O era parte del juego de Rafael? No tenía pruebas. Solo sospechas. Y una hija que necesitaba leche, pañales, medicinas. Vendió su anillo de compromiso. Luego, sus cuadros favoritos. Finalmente, el apartamento. Se mudó a una ciudad pequeña, donde nadie conocía su nombre. Ni su historia. Allí, trabajó como profesora de arte en una escuela primaria, ganando lo justo para sobrevivir. Cada noche, después de acostar a G, se sentaba a escribir cartas que nunca enviaría. Lucas, hoy G dijo su primera palabra: mamá. Me pregunto si tú también estarías orgulloso. Lucas, hoy cumplió 1 año. No hubo fiesta. Solo nosotras dos, un pastel pequeño y una vela. Pero ella sonrió como si fuera el mejor día de su vida. Lucas, a veces me despierto pensando que estás aquí. Que entras, tomas a G en brazos y me dices: lo siento, ya estoy. Pero luego abro los ojos, y solo hay silencio. 3 años pasaron así. En silencio. En espera. En amor callado. Hasta que una tarde, G cayó con fiebre alta. No respondía a los medicamentos. El médico local dijo: necesita atención especializada. Hay un hospital pediátrico de primer nivel en la capital, el mismo donde nació. Isabel palideció. Volver significaba enfrentar el pasado. Significaba cruzarse con Rafael. Tal vez con Lucas. Pero miró a su hija, pálida y temblando en sus brazos, y supo que no tenía elección. Vamos, mi vida, le dijo, besando su frente ardiente. Vamos a casa. Y así, con una maleta pequeña y el corazón en la garganta, Isabel regresó a la ciudad que una vez amó, y que la traicionó. No sabía que, en ese mismo momento, Lucas acababa de descubrir la verdad, que Rafael lo había engañado, que Isabel nunca lo traicionó, y que tenía una hija. Una hija llamada G. Y mientras el coche avanzaba por la carretera bajo un cielo nublado, Isabel murmuró una oración antigua, la misma que su madre le enseñó de niña: que el amor sea más fuerte que el miedo. Que la verdad llegue a tiempo. Y que, si es posible, que él me reconozca. Porque esta vez, no venía sola. Imponente, frío, familiar. Allí, 3 años atrás, había dado a luz a su hija en medio de un silencio que aún le dolía en los huesos. Ya casi llegamos, mi vida, susurró, acariciando su cabello húmedo. Pronto estarás mejor. Pero mientras entraba por las puertas giratorias, sintió una opresión en el pecho. No era solo el miedo por la salud de G. Era algo más profundo, la certeza de que, al volver, estaba abriendo una puerta que había sellado con lágrimas y promesas rotas. En recepción, una enfermera la atendió con profesionalismo. Nombre de la paciente: Giovanna Valente, dijo Isabel, sin pensarlo. Y en ese instante, vio cómo los ojos de la mujer se ensanchaban ligeramente. Reconocimiento. No por ella, sino por el apellido. Valente, ¿cómo, el Valente? Isabel bajó la mirada, incómoda. Sí. No añadió más. Pero ya era tarde. El nombre había sonado como una campana en un templo vacío. Mientras esperaban en urgencias, G comenzó a temblar. Isabel la abrazó con fuerza, murmurando canciones antiguas que su propia madre le cantaba. De pronto, una voz conocida cortó el aire. ¿Isabel? Se volvió. Era Marta, una de las enfermeras que la atendió durante el parto. Tenía el mismo rostro amable, pero ahora sus ojos estaban llenos de sorpresa, y algo más. Compasión. Dios mío, eres tú, dijo Marta, acercándose. Desapareciste sin dejar rastro. Nadie supo qué pasó. Tuve que irme, respondió Isabel, con voz baja. ¿Por G? Marta miró a la niña,
pálida y frágil entre los brazos de su madre, y asintió lentamente. Vamos a cuidarla. No te preocupes. Pero antes de que pudiera decir más, una llamada interna llegó a su teléfono. La enfermera escuchó, asintió varias veces, y luego miró a Isabel con una expresión imposible de descifrar. El doctor jefe quiere verte. Ahora. Isabel palideció. ¿Por qué? G es la que necesita atención. Lo sé, dijo Marta, bajando la voz. Pero, el doctor jefe es. No terminó la frase. Solo señaló con la cabeza hacia el final del pasillo. Allí, parado junto a una puerta de cristal, estaba un hombre alto, de traje oscuro, con el rostro marcado por el cansancio y los ojos de quien ha estado buscando algo durante años. Lucas. Isabel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. G se movió en sus brazos, como si percibiera la tormenta emocional que se avecinaba. Él no se acercó de inmediato. Solo la miró. Como si no creyera que era real. Como si temiera que, al dar un paso, ella desapareciera otra vez. ¿Es ella? Preguntó, con voz ronca, dirigiéndose a Marta, pero sin apartar los ojos de Isabel. Sí, respondió la enfermera. Y la niña, es su hija. Lucas cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había lágrimas contenidas. ¿Puedo verla? Isabel no habló. Solo asintió, con el corazón golpeándole las costillas. Él se acercó despacio, como quien se acerca a un animal herido. Se detuvo a 1 metro. Miró a G, y en ese instante, algo en su rostro se quebró. Vio sus propios ojos. Su mentón. La forma en que fruncía el ceño al dormir. Se llama Giovanna, dijo Isabel, con voz temblorosa. Pero yo la llamo G. G, repitió Lucas, como si probara el nombre en su boca. Es hermosa. Hubo un silencio denso, cargado de todo lo no dicho en 3 años. ¿Por qué te fuiste? Preguntó él, finalmente, con una mezcla de dolor y rabia apenas contenida. ¿Por qué no me buscaste? Isabel lo miró a los ojos, y por primera vez en años, no tuvo miedo. Porque creí que me habías abandonado. Porque firmé papeles que no entendía, porque me dijeron que tú habías bloqueado nuestras cuentas, que ya no querías saber de mí. Y cuando nació G, no había nadie. Solo Rafael. Y luego, desapareciste tú también. Lucas palideció. Rafael, murmuró, como si el nombre fuera veneno. Él te dijo eso, ¿verdad? Ella asintió. Me hizo creer que tú ya no me amabas. Que me habías dejado por el negocio. Que G era un error. Las palabras cayeron como piedras. Lucas apretó los puños, pero no gritó. Solo cerró los ojos y respiró hondo. Nunca, dijo, con voz firme. Nunca te abandoné. Jamás. Estuve incomunicado por seguridad, sí, pero dejé instrucciones claras, que te protegieran, que te dieran todo lo que necesitaras. Rafael, me traicionó. A mí. A ti. A nuestra hija. Isabel sintió que el mundo se inclinaba. ¿Toda la culpa que había cargado durante 3 años, era mentira? Entonces, ¿nunca me diste la espalda? Al contrario, dijo Lucas, con los ojos brillantes. Cada día, en cada reunión, en cada contrato, pensaba en ti. En cómo regresar. En cómo abrazarte y decirte que lo sentía, por no haber estado allí cuando más me necesitabas. G se removió en sus brazos, tosiendo suavemente. Ambos la miraron al mismo tiempo. Y en ese gesto compartido, algo antiguo renació. Déjame ayudarte ahora, dijo Lucas, extendiendo una mano, no para tomar a G, sino para tocar la de Isabel. Déjame ser su padre. Déjame ser tu marido otra vez. Isabel no respondió de inmediato. Miró a su hija, luego a él, y en sus ojos había una pregunta que llevaba 3 años sin poder formular, ¿y si vuelves a desaparecer? No lo haré, respondió él, con una voz tan sincera que hasta el aire pareció tranquila, casi íntima, como si algo en su interior ya lo reconociera.
Lucas contuvo el aliento. Nunca había sentido algo así, no era solo emoción, era conexión. Como si su sangre llamara a la de ella. Se arrodilló, sin importarle el suelo frío del hospital, y se acercó con una ternura que ni él mismo sabía que poseía. «Hola, G», susurró, con una voz tan suave que apenas se oyó. La niña lo miró un momento más. Luego, con un gesto que partió el alma de Isabel en dos, extendió su manita pequeña y tocó la mejilla de Lucas. Él cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su rostro. «Dios mío», murmuró. «Es real. Eres real». Isabel observaba en silencio, con el corazón en la garganta. Quería creer. Quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaba bien, que podían empezar de nuevo. Pero 3 años de soledad, de dudas, de noches en vela preguntándose si había sido una tonta por amarlo, no se borraban con una sola mirada. «No sé si puedo confiar», dijo, con la voz temblorosa pero firme. «No ahora. No así». Lucas asintió, sin ofenderse. Levantó la vista, sus ojos encontrando los de ella, y en ellos no había orgullo, ni exigencia. Solo arrepentimiento, y esperanza. «No te pido que confíes en mí hoy», dijo. «Te pido que me des la oportunidad de merecer tu confianza. Paso a paso. Día a día». En ese instante, el médico entró a la sala. Tras examinar a G, confirmó que necesitaba quedarse en observación durante 48 horas. Isabel asintió, agotada. Lucas, sin pedir permiso, tomó la maleta del coche y regresó con ropa limpia para ambas, toallas, juguetes suaves, incluso un libro ilustrado que había comprado en la tienda del hospital. «¿Cómo sabías que le gustan los animales?», preguntó Isabel, sorprendida. «Porque tú me dijiste una vez que querías que nuestra hija creciera rodeada de historias sobre leones valientes y ballenas que cantan», respondió él, con una sonrisa triste. «Nunca olvidé nada de lo que me dijiste». Esa noche, mientras G dormía conectada a monitores suaves, Isabel se sentó junto a la ventana. La ciudad brillaba abajo, indiferente a los dramas humanos. Lucas se acercó, pero no se sentó. Solo se apoyó en el marco de la puerta, observándola. «¿Recuerdas aquella noche antes de irme?», preguntó. «Me pediste que no te dejara sola». Ella asintió, sin mirarlo. «Y yo te prometí que volvería antes de que naciera». «Sí. Fallé». «Sí», repitió ella, esta vez con la voz quebrada. «Fallaste. Pero no fue solo tu ausencia, Lucas. Fue el silencio. Fue no saber si estabas vivo, si me odiabas, si ya habías seguido adelante. Y cuando G nació, grité tu nombre. Nadie respondió». Lucas bajó la cabeza. «Lo siento. Con todo mi ser, lo siento. Pero no fue por falta de amor. Fue por exceso de miedo. Temía que, si alguien descubría que tenía una familia, os usarían contra mí. Así que me escondí, y en el proceso, os perdí». Hubo un largo silencio. Afuera, la lluvia comenzó a caer otra vez. «Rafael ya no tiene poder», dijo Lucas, de pronto. «Encontré las transferencias. Las firmas falsificadas. Todo. Lo denuncié. Estás siendo investigado. Y cada centavo que nos quitó, lo recuperaré». Isabel lo miró por fin. «¿Y si vuelve a pasar? ¿Si otro Rafael aparece mañana?». «Entonces», dijo él, acercándose un paso, «no dejaré que nada ni nadie se interponga entre nosotros otra vez. Ni el dinero. Ni el poder. Ni el miedo. Porque he aprendido algo en estos 3 años, que sin vosotras, todo lo que construí no tiene sentido». G se movió en la cama, murmurando en sueños. Ambos se acercaron. Ella buscó la mano de su madre. Lucas, con infinita delicadeza, colocó su palma sobre la pequeña espalda de su hija, sintiendo el calor de su vida bajo la piel. «Déjame quedarme esta noche», pidió. «No en tu habitación. No en tu cama. Solo, aquí. Cerca». Isabel lo miró largo rato. Vio el cansancio en sus ojos, la culpa,
el amor, y algo más, determinación. No la del hombre que da órdenes, sino la del padre que ha perdido tiempo y no quiere perder un segundo más. Asintió. Solo esta noche. Pero mientras se sentaba en la silla junto a la cama, viendo cómo Lucas velaba a su hija con una devoción silenciosa, Isabel sintió algo que creía olvidado: esperanza. As manos. No había dormido. No del todo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lucas arrodillado junto a la cama, acariciando con ternura el cabello de G, como si temiera que desapareciera si parpadeaba. Él seguía allí. Sentado en una silla incómoda al otro lado de la habitación, con la chaqueta arrugada y la barba crecida, pero con la mirada fija en su hija como si fuera el único ancla que lo mantenía en este mundo. ¿Dormiste algo?, preguntó Isabel, sin mirarlo. No, respondió él, con voz baja. No podía. Tenía miedo de que, si cerraba los ojos, me despertaría y todo esto habría sido un sueño. Ella sintió, comprendiendo más de lo que quería admitir. Porque ella también había soñado con él. Con sus manos, con su risa, con su voz llamándola, mi vida. Y cada vez que despertaba sola, el vacío era más profundo. G necesita estabilidad, dijo, cambiando de tema, porque hablar de sentimientos aún dolía demasiado. No puede vivir entre hospitales y ciudades desconocidas. Lucas se levantó lentamente, acercándose sin invadir su espacio. Tiene una casa. Nuestra casa. La he mantenido tal como la dejaste. Incluso las flores que plantaste en el jardín, siguen ahí. Alguien las riega cada semana. Isabel lo miró, sorprendida. Pensé que la habrías vendido. Nunca, dijo él, con firmeza. Era nuestro refugio. Y aunque tú no estabas, yo volvía a veces. Solo para sentarme en el sofá y recordar cómo olías cuando cocinabas, cómo reías cuando G daba sus primeros pasos en tu imaginación. Ella bajó la vista, con el corazón acelerado. No sé si puedo regresar allí. Todo lo que viví después, me cambió. Yo también he cambiado, reconoció Lucas. Ya no soy ese hombre que creía que el control lo era todo. Ahora sé que el amor no se protege con silencio, se construye con presencia. En ese momento, G abrió los ojos. Parpadeó, desorientada, y al ver a su madre, sonrió. Pero luego miró a Lucas, y en lugar de apartarse, extendió los bracitos hacia él. «¿Papá?», murmuró, con una vocecita débil pero clara. El mundo se detuvo. Lucas se quedó inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido hacerle un regalo imposible. Isabel contuvo el aliento. ¿Cómo sabía G esa palabra? Nunca se la había enseñado. Nunca había pronunciado «papá» en su presencia. «G», susurró Lucas, con la voz quebrada. «¿Me dijiste, papá?». La niña asintió, con los ojos brillantes. «Sueño contigo», dijo, con la inocencia que solo los niños poseen. «Mamá dice que estabas lejos, pero yo te veo». Lucas cayó de rodillas junto a la cama, sin importarle quién los viera. Tomó la manita de su hija y la apretó contra su mejilla, mientras las lágrimas corrían libres por su rostro. «Estoy aquí, mi vida», dijo, con la voz entrecortada. «Ya no me iré. Nunca más». Isabel sintió un nudo en la garganta tan fuerte que le costaba respirar. No era solo alegría. Era dolor, esperanza, miedo, amor, todo mezclado en un torbellino que amenazaba con derribarla. «No prometas eso», dijo, con voz temblorosa. «Porque si vuelves a desaparecer, no sobreviviré. Y G, ella ya te ama». Lucas se levantó, se acercó a ella y, por primera vez en 3 años, tomó sus manos entre las suyas. No con posesión. Con súplica. No es una promesa vacía, Isabel. Es una elección. Hoy, eliges creer en mí, o no. Pero yo ya elegí. Elijo a G. Elijo a ti. Elijo esta familia, aunque tenga que reconstruirla ladrillo a ladrillo, día a día. Ella lo miró a los ojos, buscando mentiras, señales de manipulación, de ego. Pero solo encontró verdad.
Una verdad cruda, herida, pero real. Entonces, quédate, dijo, finalmente. Pero no como el millonario que da órdenes. Quédate como el hombre que aprendió a escuchar. Él asintió, con una sonrisa trémula. Lo haré. Y en ese instante, mientras el sol iluminaba la habitación y G murmuraba, papá, una vez más, algo antiguo y roto comenzó a sanar. No del todo. No de golpe. Pero una voz ronca que jamás había usado para nada más que negocios, y G lo miraba como si él fuera el sol. Isabel observaba desde lejos, con el corazón dividido entre el alivio y la inquietud. Porque aunque todo parecía real, hermoso incluso, una sombra persistía en su mente, ¿y si esto es solo un espejismo? ¿Y si, una vez que G esté bien, todo vuelve a desmoronarse? Una tarde, mientras Lucas jugaba con G en el parque cercano al hospital, Isabel recibió una llamada inesperada. Era una abogada que decía representar los intereses de Rafael. La señora Valente, dijo la mujer, con una voz fría y precisa, su firma en los documentos de transferencia de activos está siendo cuestionada legalmente. El señor Rafael alega que usted actuó de forma consciente y voluntaria. Si no coopera, podría enfrentar consecuencias civiles. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Yo no sabía lo que firmaba, exclamó, con la voz temblorosa. Me engañaron. Eso tendrá que probarlo, respondió la abogada. Y mientras tanto, las cuentas permanecen bloqueadas. Incluso la pensión vitalicia que el señor Valente estableció para su hija, está en pausa. Colgó. Isabel se quedó paralizada, con el teléfono aún pegado a la oreja. El miedo, ese viejo enemigo, volvió con fuerza. No tenía ahorros. Había vendido casi todo. Y ahora, incluso el apoyo que Lucas prometía, estaba en peligro. Cuando Lucas regresó con G, riendo y con las mejillas sonrojadas por el sol, Isabel intentó sonreír. Pero él la conocía demasiado bien. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando a G jugar con una enfermera amable mientras se acercaba. Ella dudó. Quiso callar. Protegerlo. Pero ya no era esa mujer que guardaba todo dentro. Rafael está atacando, dijo, con la voz baja pero firme. Dice que fui cómplice. Que firmé sabiendo lo que hacía. Y ahora, amenazan con bloquear incluso lo que tú destinaste para G. Lucas palideció. Luego, su rostro se endureció. No con ira ciega, sino con una determinación glacial. No va a tocar ni un centavo de lo que es de mi hija, dijo, con una voz tan baja que apenas se oyó, pero cargada de una fuerza que hizo temblar el aire. Ni a ti. Ni a ella. Pero si no tengo pruebas, murmuró Isabel. Solo tengo mi palabra. Tu palabra me basta a mí, respondió él, tomando sus manos. Y eso es todo lo que necesito. Esa noche, mientras G dormía en una habitación contigua, Lucas trabajó sin descanso. Hizo llamadas, revisó contratos antiguos, contactó a testigos, ex empleados, auditores independientes. Descubrió que Rafael había manipulado correos, falsificado autorizaciones y utilizado intermediarios para ocultar el desvío de fondos. Tenía todo planeado, le dijo a Isabel al amanecer, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Pero cometió un error, subestimó cuánto te amo. Y cuánto amo a nuestra hija. Isabel lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si pierdes todo por defenderme? Entonces tendré lo único que siempre quise, respondió él, acariciando su rostro. A vosotras. Pero el peligro no había pasado. Al día siguiente, mientras caminaban hacia el coche, un hombre desconocido se acercó a Isabel. Señora Valente, dijo, entregándole un sobre. Esto es para usted. Dentro, una foto. G, saliendo de la escuela en la ciudad pequeña donde habían vivido. Con fecha de hace 2 semanas. Isabel sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. ¿Cómo?, susurró. Lucas tomó la foto, y su rostro se tornó pálido de furia contenida. Están vigilándote. Vigilando a G. En ese instante, algo en él cambió. Ya no era solo un padre enamorado. Era un protector.
Y cuando miró a Isabel, sus ojos decían lo que sus labios no necesitaban pronunciar: nadie tocará a mi familia. Vamos a casa, dijo, con voz firme. Ahora. ¿Tu casa? Preguntó ella, con miedo. Nuestra casa, corrigió él. Donde nadie podrá encontraros sin mi permiso. Donde estaréis a salvo. Mientras conducía, con G dormida en el asiento trasero y la mano de Isabel apretada en la suya, Lucas murmuró: perdóname por no haber visto antes lo que él era capaz de hacer. Pero te juro, Isabel, esta vez, no fallaré. Misma había tejido antes de irse. Hasta el jardín conservaba las mismas gardenias que plantaron juntos la primavera en que se casaron. El aire olía a tierra mojada y recuerdos. G corrió por el pasillo, riendo, tocando las paredes como si reconociera cada rincón en su alma. Se detuvo frente a una puerta entreabierta, la del cuarto de bebés que nunca se usó, y entró sin dudar. Allí, sobre una cómoda, estaba un móvil de estrellas que Lucas había comprado antes de partir. G lo miró, fascinada, y alzó los bracitos. «Papá», gritó, con esa mezcla de orden y cariño que solo los niños dominan. Lucas apareció en el umbral, con una sonrisa cansada pero auténtica. La tomó en brazos y la levantó hacia el móvil, haciendo que las estrellas giraran con su risa. Isabel los observaba desde el pasillo, con el corazón en un puño. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Porque en medio de esa paz, el sobre con la foto seguía quemándole en el bolso. Y la llamada de la abogada aún resonaba en sus oídos. Esa noche, mientras G dormía en su nueva habitación, con las luces tenues y una canción suave de fondo que Lucas puso con torpeza, Isabel se sentó en la terraza. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Recordó aquella noche, 3 años atrás, cuando le dijo a Lucas que quería que su hija creciera viendo el cielo, no pantallas. ¿No puedes dormir?, preguntó él, apareciendo con 2 tazas de té. Tengo miedo, confesó, sin mirarlo. No de Rafael. De esto. De creer otra vez, y que todo se desmorone. Lucas se sentó a su lado, dejando espacio entre ellos, respetando su distancia. Yo también tengo miedo, dijo. Miedo de que no me perdones. Miedo de que G un día me pregunte por qué no estuve en su primer cumpleaños, en sus primeros pasos. Miedo de que, aunque esté aquí, ya sea demasiado tarde. Isabel lo miró. Sus ojos no mentían. Estaban llenos de arrepentimiento, sí, pero también de una determinación callada. ¿Qué vas a hacer con Rafael?, preguntó. Todo lo que esté en mi poder para que nunca más se acerque a vosotras, respondió. Ya presenté una denuncia penal. Tengo pruebas de que manipuló documentos, interceptó comunicaciones, incluso usó tu identidad para mover fondos. Pero, hay algo más. Hizo una pausa. Su expresión se volvió sombría. Descubrí que tenía contactos con un grupo de presión internacional. Gente peligrosa. Si siente que pierde el control, podría actuar de forma impredecible. Isabel sintió un escalofrío. ¿Crees que intentará algo contra G? No lo permitiré, dijo Lucas, con una voz tan baja y firme que parecía tallada en piedra. He contratado seguridad discreta. Nadie entrará ni saldrá sin autorización. Y si él se acerca, lo sabré antes de que cruce la calle. Callaron un momento. El viento movía las hojas del jardín con un susurro antiguo. ¿Y si esto no es suficiente?, preguntó Isabel, con la voz quebrada. ¿Si el mundo sigue siendo demasiado cruel para nosotros? Lucas dejó su taza y, por primera vez en días, tomó su mano. No con posesión. Con súplica. Entonces construiremos nuestro propio mundo. Uno donde solo existan tú, yo y G. Donde el pasado no tenga voz. Donde el amor sea más fuerte que el miedo. Ella lo miró largo rato. Vio al hombre que partió, y al padre que había regresado. Vio al millonario, y al hombre que lloró al tocar la mejilla de su hija por primera vez. No quiero promesas, dijo. Quiero acciones. Día a día. Las tendrás, respondió él.
Empezando mañana. Y justo entonces, como si el destino quisiera probar sus palabras, el teléfono de Lucas vibró. Era un mensaje cifrado de su equipo de seguridad: Rafael fue visto hace una hora cerca del hospital pediátrico. Parece estar buscando algo, o a alguien. Lucas se levantó de inmediato, con los músculos tensos. Vamos a llevar a G a un lugar seguro. Ahora. Isabel no dudó. Corrió a la habitación de su hija, la envolvió en una manta sin despertarla y la cargó en brazos. Lucas ya tenía el coche listo, motor encendido, puertas abiertas. Mientras conducía, con las luces apagadas y tomando calles secundarias, Lucas habló sin mirarla. Hay una casa en la costa. Lejos de todo. Nadie sabe que existe. Solo tú y yo. ¿Por qué me la muestras ahora?, preguntó Isabel. Porque esta vez, dijo él, con los ojos fijos en la carretera oscura, no voy a esconderme. Voy a proteger lo que amo. Aunque tenga que desaparecer del mundo para hacerlo. Y en ese instante, con G dormida entre ellos y la noche tragándose la ciudad a sus espaldas, Isabel supo que el peligro no había pasado, pero tampoco la esperanza. Isabel la siguió, con los pies descalzos sobre la arena húmeda, observando cómo su hija perseguía las olas, con los brazos extendidos como si quisiera abrazar el horizonte. Por primera vez en años, respiró sin sentir el peso del mundo sobre sus hombros. Lucas apareció tras ellas, con 2 tazas de café humeante. ¿Dormiste?, preguntó, ofreciéndole una. Un poco, respondió ella, aceptando la taza. Soñé que Rafael estaba aquí, que me arrancaba a G de los brazos. Él no dijo nada al principio. Solo miró a su hija, que ahora construía un castillo de arena con una concentración feroz. No lo permitiré, dijo finalmente, con voz baja pero firme. He cortado todo rastro digital. Cambié los números, los rostros, incluso los nombres. Aquí, somos solo 3 personas. Nadie más sabe que existimos. Isabel lo miró, con los ojos llenos de una mezcla de gratitud y dolor. ¿Y tu imperio? ¿Tus empresas? ¿Todo lo que construiste? Puedo reconstruirlo, dijo él, sin dudar. Pero no puedo reconstruirte a ti si te pierdo otra vez. Ni a G si le pasa algo. Ella bajó la vista, con las lágrimas amenazando con caer. Todavía no entiendo cómo pudiste perdonarme. Después de todo, firmé esos papeles. Te fallé. Lucas dejó su taza en la arena y se acercó, pero no la tocó. Solo la miró con una ternura que dolía. No me fallaste, Isabel. Fuiste engañada. Y aún así, protegiste a G con uñas y dientes. La criaste sola, con amor, con dignidad, mientras yo estaba perdido en mi propio orgullo. Si alguien falló, fui yo. Por no confiar en ti lo suficiente para decirte la verdad. Por creer que el silencio era protección. G corrió hacia ellos, con las manos llenas de conchas. Mira, mamá. Papá. Son tesoros. Lucas la tomó en brazos, cubriéndola de besos, mientras ella reía y le mostraba cada concha como si fuera una joya real. ¿Sabes qué es lo más valioso de todos los tesoros, G?, preguntó él, con los ojos brillantes. ¿El oro?, preguntó ella, inocente. No, dijo Lucas, mirando a Isabel. Es estar juntos. Esa noche, mientras G dormía con el sonido del mar como nana, Isabel y Lucas se sentaron en la terraza, envueltos en mantas, sin hablar durante largo rato. No necesitaban palabras. El silencio ya no era vacío. Era cómplice. ¿Crees que algún día podremos regresar?, preguntó ella, al fin. Sí, dijo él. Cuando Rafael ya no sea una amenaza. Cuando la justicia haga su trabajo. Pero hasta entonces, este es nuestro refugio. ¿Y si nunca termina?, susurró ella. ¿Si siempre tenemos que huir? Lucas se volvió hacia ella, y por primera vez en 3 años, tomó su rostro entre sus manos con una delicadeza que la hizo temblar. Entonces huiré contigo para siempre. Porque no hay otro lugar en el mundo donde quiera estar, si no es a tu lado. Isabel cerró los ojos.
Las lágrimas cayeron, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de alivio. De esperanza. De un amor que, aunque herido, había sobrevivido. Te creí perdido, murmuró. Y ahora, no sé si merezco esto. No se trata de merecer, dijo él, acariciando su mejilla. Se trata de elegir. Y yo te elijo. Hoy. Mañana. Siempre. En ese momento, desde la habitación, se oyó la vocecita de G, papá. Mamá. Vengan. Tengo miedo de la oscuridad. Ambos se levantaron al mismo tiempo, como si compartieran un solo corazón. Corrieron a su habitación, donde G los esperaba con los ojos grandes y asustados. Lucas la tomó en brazos, y Isabel se sentó a su lado, acariciando su cabello. No hay oscuridad cuando estamos juntos, le dijo Lucas. Porque tú eres nuestra luz. G los miró a ambos, y con una sonrisa tranquila, murmuró, entonces, no tengo miedo. Y así, en aquella casa junto al mar, entre el susurro de las olas y el calor de tres corazones que volvían a latir al unísono, comenzó algo nuevo. No un final feliz, sino un comienzo verdadero. Porque el amor no es ausencia de peligro, las juntas de consejo, aprendió a pescar, a encender una fogata sin humo, a arreglar el techo cuando la lluvia se colaba. Y sobre todo, aprendió a escuchar, el silencio de Isabel, las preguntas de G, el latido lento del mundo fuera del caos que habían dejado atrás. Pero incluso en ese refugio, el pasado no dormía. Una tarde, mientras G dormía la siesta, Isabel encontró a Lucas en el porche trasero, con el ceño fruncido, mirando fijamente su teléfono. No era el dispositivo habitual. Era uno nuevo, cifrado, que solo usaba para comunicarse con su equipo de seguridad. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose con cautela. El terror en sus ojos. Rafael tiene acceso a los registros médicos de G, dijo Lucas, con voz urgente. Si sabe que estuvo en el hospital, puede rastrear las facturas, los pagos, los seguros. Y si lo hizo, entonces no fue casualidad que nos encontrara aquí. Isabel palideció. ¿Crees que vendrá por ella? No lo sé, dijo Lucas, cargando a G en sus brazos. Pero no esperaré a descubrirlo. Corrieron hacia el coche, oculto entre los árboles. Justo cuando arrancaban, los faros delanteros iluminaron la figura de Rafael, que corría hacia ellos, gritando. No pueden huir de la verdad, Lucas. Ella te traicionó. Lucas pisó el acelerador sin mirar atrás. El coche se perdió en la carretera oscura, dejando atrás la casa, el mar, y la sombra de un pasado que no quería soltarlos. Dentro del coche, G lloraba en silencio, aferrada al cuello de su padre. ¿Por qué ese señor dice que mamá te traicionó?, preguntó, con la voz entrecortada. Lucas miró a Isabel por el espejo retrovisor. Sus ojos decían, confío en ti. Porque él no entiende el amor, mi vida, respondió Lucas, con voz firme. El amor no traiciona. A veces se pierde, pero siempre vuelve. Isabel cerró los ojos, con las lágrimas rodando por sus mejillas. No por miedo. Por gratitud. Porque en medio del caos, Lucas no dudó. No la culpó. La protegió. Y mientras el coche avanzaba hacia las montañas, bajo un cielo lleno de estrellas, Isabel supo que esta vez no huían del peligro, huían hacia algo. Hacia la verdad. Hacia la justicia. Hacia un futuro donde G nunca tendría que preguntarse si era amada. Porque esta vez, N la cabeza apoyada en una manta que olía a sal y mar. Isabel miraba por la ventana, con el corazón aún latiendo al ritmo del pánico. ¿Cuánto falta?, preguntó, con voz baja. Menos de una hora, respondió Lucas. La casa está escondida entre los pinos. No aparece en ningún mapa. Ni siquiera en los satélites. ¿Y si Rafael nos sigue? No lo hará, dijo él, con una seguridad que sonaba más como esperanza. Corté toda señal desde que salimos de la costa. Este coche no tiene GPS. Y si intenta rastrearnos, tendrá que caminar cientos de kilómetros sin carreteras.
Pero incluso mientras lo decía, sus ojos se movían constantemente al espejo retrovisor, buscando luces, sombras, cualquier señal de que no estaban solos. De pronto, G se despertó. «Tengo frío», murmuró. Isabel se quitó su chaqueta y la envolvió con ella. «Pronto estaremos en un lugar cálido, mi vida. ¿Y ese señor malo ya no nos encontrará?» Lucas miró a su hija por el espejo. Sus ojos, antes llenos de inocencia, ahora tenían una sombra de miedo que le partió el alma. «No», dijo, con una voz tan firme que casi creyó sus propias palabras. «Porque esta vez, papá no dejará que nadie se acerque a ti». G asintió, pero no sonrió. Solo se acurrucó más en la manta, como si quisiera desaparecer. Minutos después, el coche se detuvo frente a una cancela oxidada, medio cubierta de yedra. Lucas salió, la abrió con una llave antigua y condujo el vehículo por un sendero embarrado hasta una cabaña de madera oscura, rodeada de árboles tan altos que parecían tocar el cielo. «Bienvenidas a casa», dijo, con una sonrisa cansada. Dentro, todo era sencillo: una estufa de leña, camas de hierro, libros viejos, mantas gruesas. Olía a pino y humo. Era un refugio de otro tiempo. Un lugar donde el mundo no podía entrar. Mientras Lucas encendía la estufa, Isabel preparó un té caliente. G se sentó junto a la ventana, observando la nieve caer en silencio. «¿Mamá?», preguntó, de pronto. «Sí, mi amor». «¿Por qué ese señor dijo que me diste a él?». Isabel sintió que el aire se le escapaba del pecho. «Nunca te di a nadie, G. Nunca. Te protegí con todo lo que tenía. Incluso cuando estaba sola». «Pero firmaste papeles», «sí», admitió Isabel, con la voz temblorosa. «Pero lo hice porque creí que era lo mejor para ti. Creí que tu papá ya no nos quería, y que Rafael nos ayudaría. Me equivoqué. Profundamente. Pero nunca, ni por un segundo, dejé de amarte». G la miró largo rato. Luego, se levantó y la abrazó con fuerza. «Yo también te creo», susurró. «Porque tú siempre me cuidas». En ese momento, Lucas entró con leña en los brazos. Al verlas abrazadas, se detuvo. Sus ojos se llenaron de una emoción tan profunda que no pudo hablar. «Ella es fuerte», dijo Isabel, secándose las lágrimas. «Más fuerte que yo». «Es nuestra hija», respondió Lucas, con voz ronca. «Y merece la verdad. Toda la verdad». Se acercó y se arrodilló frente a G. «Escúchame bien, mi vida», dijo, tomándole las manos. «Ese hombre mintió. Tu mamá nunca me traicionó. Fue engañada, como yo. Pero aún así, te protegió. Te crió con amor, con valentía, con todo lo que tenía. Y eso es lo más valiente que alguien puede hacer». G asintió, con los ojos brillantes. «Entonces, ¿somos una familia de verdad?». «Sí», dijo Lucas, mirando a Isabel. «Siempre lo fuimos. Aunque el mundo intentó separarnos». Esa noche, mientras la nieve caía en silencio y la estufa crepitaba suavemente, los tres se acostaron en la misma habitación. G entre ellos, como un puente entre dos almas rotas que finalmente habían encontrado el camino de regreso. Pero afuera, en la oscuridad del bosque, algo se movió. Una rama crujió. Un par de ojos observó la cabaña desde la distancia. Y aunque nadie lo vio, el peligro no había terminado. Se levantó sin hacer ruido, envolviendo su cuerpo en una manta gruesa, y se acercó a la ventana. Afuera, las huellas eran claras. Recientes. Llevaban directamente a la puerta trasera. Su corazón latió con fuerza, pero no de miedo. De furia contenida. «Isabel», susurró, sin apartar los ojos de la ventana. Ella se incorporó de inmediato, con los sentidos alerta. G seguía dormida, abrazada a un pequeño oso de peluche que Lucas le había dado en la costa. «¿Lo viste?», preguntó ella, con la voz apenas audible. «No. Pero estuvo aquí. Cerca». Lucas caminó hacia la puerta, tomó el hacha que colgaba junto al umbral y la sostuvo con firmeza.
Voy a revisar los alrededores. Quédate adentro. Cierra con llave. No abras por nada del mundo. Lucas, dijo Isabel, agarrándole el brazo. ¿Y si es una trampa? Él la miró, y en sus ojos había algo que ella nunca había visto, calma absoluta. Entonces caerá en la mía. Salió. El aire helado le cortó la piel, pero no le importó. Siguió las huellas, paso a paso, hasta el borde del bosque. Allí, entre los árboles, encontró algo que lo hizo detenerse en seco, un teléfono. Encendido. Con una nota pegada a la pantalla, sabes que no terminará hasta que ella me devuelva lo que me robó. O hasta que tú entiendas la verdad. Lucas apretó los dientes. No era solo una amenaza. Era un juego. Y Rafael quería que jugara. Regresó a la cabaña y mostró el teléfono a Isabel. No lo toques, dijo ella. Podría tener rastreador. Ya lo sé, respondió Lucas. Pero también es una oportunidad. ¿Oportunidad? Sí. Porque si está tan seguro de que puede encontrarnos, entonces ya no huye. Actúa. Y eso significa que cometerá un error. Isabel lo miró, con los ojos llenos de miedo y admiración. ¿Qué vas a hacer? Voy a dejar que crea que ganó, dijo Lucas, con una sonrisa fría. Voy a usar su arrogancia contra él. Más tarde, mientras preparaba leña, fingió una llamada telefónica, hablando en voz alta como si hablara con su abogado. Sí, trae los documentos originales. Los necesito aquí. En la cabaña. Mañana al mediodía. Isabel entendió al instante. Era una trampa. Una falsa señal de que tenían pruebas definitivas, y que estaban vulnerables. Esa noche, mientras G dormía, Isabel se acercó a Lucas, que vigilaba desde la ventana. ¿Crees que morderá el anzuelo? Sí, dijo él. Porque piensa que aún controla la narrativa. Pero esta vez, yo escribiré el final. ¿Y si viene, qué harás? Lucas no respondió de inmediato. Solo miró a su hija, durmiendo en paz, y luego a Isabel, con una ternura que contrastaba con la determinación en su mirada. Lo que debía ser desde el principio, dijo. Proteger a mi familia. Sin dudar. Sin retroceder. Al día siguiente, al mediodía, todo estaba en silencio. La nieve caía suavemente. G jugaba con sus conchas junto a la estufa, ajena al peligro que se acercaba. De pronto, un motor rompió el silencio. Un coche negro se detuvo al final del sendero. La puerta se abrió. Rafael bajó, con un maletín en la mano y una sonrisa siniestra en los labios. Lucas. Gritó. Traje los documentos que faltaban. Los que prueban que Isabel actuó con pleno conocimiento. Lucas salió al porche, con las manos visibles, como si no tuviera armas. Pero Isabel, desde la ventana, sabía la verdad, todo estaba preparado. ¿Y bien? Dijo Lucas, con voz tranquila. ¿Vienes a confesar o a mentir una vez más? Rafael se acercó, confiado. Vengo a recuperar lo que es mío. Y a que entiendas que ella nunca te amó. Solo usó tu nombre, y tu dinero. En ese momento, Isabel abrió la puerta y salió detrás de Lucas, con G en brazos. Mírame, Rafael, dijo, con una voz firme que sorprendió hasta a Lucas. Mírame a los ojos y dime, ¿alguna vez te di una razón para creer que amaba a Lucas menos que a mi propia vida? Rafael titubeó. Por primera vez, su máscara se resquebrajó. Tú, firmaste, porque me hiciste creer que me había abandonado. Gritó Isabel, con lágrimas en los ojos. Porque usaste mi amor como arma. Pero nunca, ni un segundo, dejé de amarlo. G, asustada, se aferró a su cuello. Mamá, no llores. Lucas dio un paso adelante. Ya terminó, Rafael. La policía tiene tus correos, tus transferencias, tus grabaciones. Todo. Incluso la llamada en la que le dijiste a tu abogado, si ella no firma, dile que su marido ya no la quiere. Rafael palideció. No puedes probar, ya lo hice,
dijo Lucas. Y en este preciso momento, hay agentes rodeando este lugar. Saliste de tu escondite, y caíste justo donde quería. Se escucharon sirenas a lo lejos. Luces azules parpadearon entre los árboles. Rafael miró a su alrededor, desesperado. Luego, con una rabia ciega, arrojó el maletín al suelo y corrió hacia el bosque. Pero no llegó lejos. Minutos después, fue detenido. Gritando, forcejeando, negando, pero derrotado. Lucas regresó a la cabaña, tomó a G en brazos y abrazó a Isabel con una fuerza que decía todo lo que las palabras no podían. Se acabó, murmuró. Ya no tiene poder sobre nosotros. Isabel cerró los ojos, con el rostro hundido en su pecho. ¿De verdad? Sí, dijo él, acariciando el cabello de su hija. Porque esta vez, no fuimos víctimas. Fuimos nosotros quienes elegimos el final. Pero dentro de Isabel, algo aún no descansaba. Una tarde, mientras preparaba sopa junto a la estufa, se detuvo. Miró sus manos, las mismas que habían firmado aquellos papeles, las mismas que habían acunado a G en noches de soledad, y sintió un nudo en la garganta. ¿En qué piensas?, preguntó Lucas, entrando con más leña. Ella no respondió de inmediato. Solo removió la sopa con lentitud, como si cada giro de la cuchara pudiera borrar el pasado. En que, aunque todo haya terminado, yo sigo cargando con lo que hice, dijo al fin, con la voz temblorosa. Firmé sin saber, sí, pero también dudé de ti. Eso no desaparece con la cárcel de Rafael. Lucas dejó la leña y se acercó. No la tocó. Solo se apoyó en la pared frente a ella, mirándola con esos ojos que ahora parecían conocer cada grieta de su alma. El perdón no borra el pasado, Isabel, dijo. Lo transforma. Y tú no solo sobreviviste. Protegiste a nuestra hija con uñas y dientes. La criaste con amor cuando creías que el mundo entero te había abandonado. ¿Crees que eso no cuenta? Ella levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Pero si no hubiera dudado, si hubiera esperado, habría seguido sola, la interrumpió él. Y yo habría regresado a una casa vacía. Pero no fue así. Regresé, y encontré a mi hija. Y a ti. Aunque herida, seguías allí. Esperándome, aunque no lo supieras. G entró en ese momento, con las mejillas sonrojadas por el frío, y corrió a abrazar las piernas de su madre. Mamá, ¿por qué lloras? Isabel la tomó en brazos, acariciando su cabello. Porque a veces el corazón necesita llorar para sanar, mi vida. ¿Y papá también llora? Lucas sonrió, con los ojos brillantes. Sí. Pero solo cuando nadie me ve. G lo miró con seriedad. Entonces yo tampoco te veré, dijo, y se tapó los ojos con las manitas. Llora, papá. Yo cuido de mamá. Ambos rieron, pero entre las risas había un alivio profundo. Porque en esa pequeña cabaña, entre la nieve y el silencio, algo antiguo estaba renaciendo, la confianza. Más tarde, esa noche, mientras G dormía, Isabel y Lucas salieron al porche. El aire estaba helado, pero el cielo estaba despejado, lleno de estrellas. ¿Recuerdas aquella noche antes de que me fuera?, preguntó Lucas. Me dijiste que querías que nuestra hija creciera viendo el cielo, no pantallas. Sí, susurró ella. Y lo logré. Aunque no fue como imaginé. Pero fue real, dijo él. Más real que cualquier sueño. Callaron un momento. Luego, Isabel tomó aire y dijo lo que llevaba días guardando: nunca te pedí perdón. No de verdad. Así que, lo hago ahora. Perdóname por no creer en ti. Por no esperarte. Por dejar que el miedo me hiciera dudar del amor que construimos. Lucas la miró largo rato. Luego, con una ternura que la hizo temblar, tomó su rostro entre sus manos. No necesitas mi perdón, Isabel. Necesitas mi amor. Y eso, nunca dejó de ser tuyo. Ella cerró los ojos. Las lágrimas cayeron, pero esta vez no eran de culpa. Eran de liberación. Entonces, ¿empezamos de nuevo?
No, dijo él, con una sonrisa suave. Seguimos desde donde nos quedamos. Porque nunca dejamos de amarnos. Solo nos perdimos un poco. Y en medio de la noche helada, bajo un cielo infinito, dos almas rotas se encontraron otra vez. No como marido y mujer. No como víctima y redentor. Sino como dos personas que, a pesar de todo, eligió seguir caminando juntas. Dentro, Isabel doblaba ropa junto a la ventana, observando a su hija con una sonrisa tranquila. Ya no miraba por encima del hombro. Ya no saltaba ante el crujido de una rama. El miedo, poco a poco, se había ido desvaneciendo, como la nieve bajo el sol. Lucas entró con un sobre en la mano. No era grueso, pero su expresión lo hacía parecer más pesado que el mundo entero. Llegó hoy, dijo, entregándoselo. Isabel reconoció el membrete del tribunal. Su corazón dio un vuelco. ¿Es sobre Rafael? Sí, respondió él, sentándose frente a ella. Confesó todo. Las transferencias falsas, las manipulaciones, incluso cómo interceptó mis mensajes para que nunca llegaran a ti. Todo está documentado. Y lo más importante, firmó una declaración jurada reconociendo que tú fuiste engañada. Isabel tomó el sobre, pero no lo abrió. Solo lo sostuvo entre sus manos, como si temiera que su contenido pudiera quemarla. ¿Y los activos? ¿Las cuentas de G? Todo será devuelto, dijo Lucas. Incluso los fondos que bloquearon. Pero, hay algo más. Hizo una pausa. Su mirada se volvió seria, casi solemne. El juez quiere que testifiques. No es obligatorio, pero tu testimonio cerraría el caso para siempre. Y aseguraría que Rafael nunca salga de prisión. Isabel bajó la vista. Durante años, había soñado con este momento, justicia. Verlo caer. Que el mundo supiera la verdad. Pero ahora, con G riendo afuera y la paz que habían construido dentro de estas paredes, no estaba segura. ¿Y si al hablar, todo vuelve? Preguntó, con voz temblorosa. ¿Si al abrir esa puerta, el pasado entra otra vez? Lucas se acercó y tomó sus manos. No dejaré que entre, dijo. Esta vez, no estás sola. Estaré contigo. En cada palabra. En cada silencio. Y cuando termines, volveremos aquí. A nuestra vida. A nuestra hija. Ella lo miró largo rato. Vio en sus ojos no solo amor, sino respeto. Porque no le pedía que lo hiciera por él. Le daba la elección. Lo haré, dijo, finalmente. Pero no por venganza. Lo haré por G. Para que sepa que, cuando alguien te hace daño, no tienes que callar. Tienes que levantarte, y decir la verdad. Él asintió, con los ojos brillantes. Esa es la mujer que amo. 2 semanas después, en una sala de audiencias fría y silenciosa, Isabel se levantó frente al juez. Rafael estaba sentado al otro lado, con grilletes, la mirada baja, ya sin aquella sonrisa arrogante. Cuando ella comenzó a hablar, su voz no tembló. Contó todo, el aislamiento, las mentiras, el miedo, la soledad. Pero también contó el amor. El de una madre que, aunque confundida, nunca dejó de proteger a su hija. Al terminar, el juez asintió. Gracias, señora Valente. Su testimonio ha sido esclarecedor. Mientras salía del tribunal, Lucas la esperaba en los escalones, con G en brazos. Al verla, su hija corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Mamá. Dijiste la verdad y ganaste. Isabel la levantó, con lágrimas en los ojos. No gané yo, mi vida. Ganamos todos. Porque la verdad, siempre vuelve a casa. Esa noche, de regreso a la cabaña, Lucas encendió la estufa y preparó chocolate caliente. G se durmió pronto, agotada por el viaje, con una sonrisa en los labios. ¿Te sientes libre? Preguntó Lucas, sentándose junto a Isabel en el sofá. Ella miró el fuego, pensativa. No libre, completa. Como si una parte de mí que estaba perdida, por fin regresara.
Él tomó su mano y la apretó suavemente. Entonces, ¿vamos a casa? ¿De verdad esta vez? ¿A la ciudad? Sí. Donde je pueda ir a la escuela, donde puedas volver a curar arte, donde yo pueda ser papá todos los días, no solo en escondites. Isabel lo miró, y en sus ojos ya no había miedo. Solo esperanza. Sí, dijo. Vamos a casa. Porque esta vez, no huían del pasado. Lo llevaban consigo. G corrió por el jardín, riendo, reconociendo cada rincón con una alegría que partía el alma. Mamá. Papá. Aquí está mi árbol. Se refería al pequeño roble que habían plantado juntos el día que supieron que esperaban a una niña. Ahora tenía ramas gruesas, hojas verdes, y una cuerda colgando, el columpio que Lucas había prometido construir, y que, esta vez, estaba allí. Isabel se detuvo en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. No de tristeza. De asombro. Porque todo estaba intacto. Incluso el cuarto de G, con las paredes pintadas de estrellas, con los juguetes ordenados, con el móvil de lunas que nunca giró, hasta hoy. ¿Cómo? Preguntó, mirando a Lucas. Nunca dejé de cuidar de este lugar, dijo él, con voz suave. Porque siempre supe que volverías. Esa noche, mientras G dormía en su propia cama por primera vez, Isabel y Lucas se sentaron en la terraza, como tantas veces antes. Pero ahora, el silencio ya no era vacío. Era cómplice. Mañana empiezo a arreglar los papeles, dijo Lucas. Las cuentas, los títulos, todo. Quiero que G tenga su fondo educativo, su herencia, pero también quiero que tú tengas tu independencia. Siempre. Isabel lo miró, sorprendida. ¿Por qué dices eso? Porque el amor no es posesión, respondió él. Es libertad. Y aunque jamás quiera que te vayas, necesito saber que eliges quedarte. Cada día. Ella bajó la vista, con el corazón acelerado. No me iría ni aunque el mundo se derrumbara, dijo. Porque esta vez, no soy la mujer que espera. Soy la que construye contigo. Él sonrió, y en esa sonrisa había años de dolor sanando. Al día siguiente, mientras Lucas hablaba con su abogado en la biblioteca, G se acercó a Isabel en la cocina. Mamá, ¿vamos a estar bien? Isabel dejó la taza que sostenía y se arrodilló frente a ella. Sí, mi vida. Estaremos bien. Porque ahora tenemos a papá, y él tiene a nosotras. ¿Y ya no vendrá el señor malo? No, dijo Isabel, con firmeza. Porque la verdad lo detuvo. Y el amor nos protege. Pero justo cuando creían que el peligro había pasado por completo, el timbre sonó. Ambos se miraron. Lucas se levantó de inmediato, con el ceño fruncido. A través de la cámara de seguridad, vieron a un hombre desconocido, con traje oscuro y maletín. ¿Quién es? Preguntó Isabel, con el corazón en la garganta. No lo sé, respondió Lucas. Pero no abre nadie. Sin embargo, el hombre dejó un sobre en la puerta y se fue. Dentro, una carta breve: felicitaciones. Rafael ha sido trasladado. Pero hay cosas que ni la cárcel puede borrar. Ustedes saben de qué hablo. Isabel palideció. ¿Crees que hay más? Lucas apretó la mandíbula, pero luego respiró hondo y tomó su mano. No importa, dijo. Porque ahora estamos juntos. Y mientras estemos juntos, nada podrá rompernos. Esa noche, mientras G dormía, Lucas no vigiló la puerta. No revisó cámaras. Solo se sentó junto a Isabel en el sofá, con su mano en la de ella, mirando las estrellas por la ventana. ¿Tienes miedo? Preguntó ella. Sí, respondió. Pero no tanto como antes. Porque ahora sé que el amor no es ausencia de peligro, es presencia en medio de él. Y en ese instante, con la ciudad brillando a sus pies y el latido tranquilo de su hija en la habitación de al lado, supieron que no necesitaban un final perfecto. Solo necesitaban esto: estar juntos. Y tierra húmeda. En la cocina,
G ayudaba a su madre a preparar una tarta de manzana, la primera receta que aprendieron juntas en la cabaña, mientras tarareaba una canción que Lucas le había enseñado: donde hay familia, hay hogar. Lucas entró con los brazos llenos de leña, aunque ya no hacía tanto frío. Lo hacía por costumbre. Por amor. Porque cada gesto, por pequeño que fuera, era una forma de decir: estoy aquí. No me iré. Papá. Gritó G al verlo. Mira. Hice la masa yo sola. Él se acercó, se arrodilló y tomó un trozo de masa cruda, fingiendo morderlo. Uy. Demasiado dulce. Dijo, haciendo reír a G. Pero perfecta. Isabel lo miró desde el fregadero, con el corazón tan lleno que dolía. No era el millonario que daba órdenes. Era el hombre que lavaba los platos sin que nadie se lo pidiera, que leía cuentos hasta quedarse dormido en la silla, que guardaba cada dibujo de G en una carpeta especial bajo su escritorio. Esa noche, prepararon la mesa del comedor como si fuera una ocasión especial. Velas, servilletas dobladas, incluso vino para los adultos y jugo de uva para G. No había motivo, solo querían celebrar el simple milagro de estar juntos. Mientras cenaban, G miró a su padre con esos ojos profundos que parecían ver más allá del tiempo. Papá, ¿tú siempre supiste que volveríamos? Lucas dejó su tenedor. Miró a Isabel, luego a su hija, y sonrió con una ternura que apenas cabía en la habitación. No, dijo. Pero siempre esperé. Porque cuando amas de verdad, no dejas de esperar, ni siquiera cuando el mundo te dice que ya es demasiado tarde. G. Asintió, pensativa. Luego, con la voz pequeña pero firme, dijo: yo también te esperé. En mis sueños. Isabel sintió que las lágrimas se le agolpaban en los ojos. Lucas tomó su mano bajo la mesa, apretándola con fuerza. Después de la cena, mientras G jugaba en el jardín con su nueva bicicleta, la primera que Lucas le compró, con rueditas y un timbre que sonaba como campanillas, Isabel y Lucas se sentaron en el porche. ¿Crees que algún día dejará de doler?, preguntó ella, mirando las estrellas. El recuerdo de todo lo que pasamos, no, respondió él. Pero el dolor se transforma. Ya no es una herida abierta. Es una cicatriz. Y las cicatrices nos recuerdan que sobrevivimos. Callaron un momento. El viento movía las hojas con un susurro antiguo. ¿Y si aparece algo más?, preguntó Isabel. Otro sobre. Otra sombra. Entonces la enfrentaremos, dijo Lucas. Juntos. Porque ya no soy el hombre que cree que puede proteger a su familia con silencio. Ahora sé que la verdadera protección es estar presente. Siempre. En ese instante, G corrió hacia ellos, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Mamá. Papá. Gritó, sin aliento. Miren. Ya puedo pedalear sola. Y antes de que pudieran responder, se subió a la bicicleta, soltó las rueditas de apoyo que Lucas había quitado en secreto esa mañana, y pedaleó con todas sus fuerzas. Por un segundo, pareció que iba a caer. Isabel contuvo el aliento. Pero G mantuvo el equilibrio. Y entonces, con una risa que sonó como campanas al viento, gritó: «Papá. Mamá. Miren cómo vuelo». Lucas se levantó, corriendo tras ella, pero no para sostenerla. Solo para seguirla, con los brazos abiertos, listo para atraparla si caía, pero feliz de verla volar. Isabel los miró, con las lágrimas cayendo en silencio. Y en ese momento, entendió todo. La riqueza nunca fue el dinero. Nunca fueron los trajes, los edificios, los títulos. La verdadera riqueza era esto: una hija que dice, papá, con el corazón, un hombre que elige quedarse, y un amor que, aunque roto, supo recomponerse con paciencia, verdad y perdón. Más tarde, cuando G ya dormía con la bicicleta apoyada contra su puerta, Lucas y Isabel se quedaron en la sala, abrazados en el sofá, sin palabras. Gracias, susurró él, besando su frente. ¿Por qué? Por no rendirte. Por seguir adelante, incluso cuando creías que yo te había abandonado. Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando su latido. Gracias a ti,
Por volver. Por no dejar que el orgullo te impidiera buscar la verdad. Y así, en la quietud de aquella noche de otoño, la historia que comenzó con una orden, una traición y un regreso inesperado, encontró su final más hermoso, no un final perfecto, sino uno verdadero. Porque el amor no es ausencia de tormentas, es aprender a construir un hogar aunque el mundo entero se